Ahí está mi foto primaria. Es la foto que me acompañó en el inicio de la escuela. Ese era el primer día de clase. Y traje este maletín porque siempre me compro maletín, el mismo maletín, con el mismo formato que era el maletín que tenía en la escuela primaria. Y entonces es como mi objeto fetiche, para recordarme de la escuela primaria. Si tengo que tener un recuerdo de la escuela, voy a dejar la primaria y me voy a ir a la secundaria. Yo hice la secundaria en Argentina, lo notarán por el acento, en una época muy dura. Entré en el 78 y dejé en el 82, era plena dictadura militar. Pensar en la dictadura militar era un peligro, era mal visto. Y la verdad que la escuela se caracterizaba por transmitirnos formas y no fondo, por mostrarnos una disciplina vacía y ponernos poco contenido adentro. Cuando terminé la escuela secundaria, en el último mes, un compañero decidimos escribir un artículo en el diario en el año 82. La dictadura militar estaba, luego de la guerra de las Malvinas, estaba en decadencia. Escribimos un artículo sobre nuestra experiencia escolar que se llamaba Entre muros y puentes. Decíamos que habíamos encontrado muchos muros y pocos puentes, y que los muros nos sirvieron para transitarlo, para escalarlos, para pasarlos, que fueron obstáculos, y los puentes nos llevaban a otros escenarios, a otros paisajes, pero que agradecíamos a los dos porque en definitiva era educar. Pero la pregunta nuestra era si era necesario para educar tener tantos muros y pocos puentes. Y así terminaba el artículo. Al día siguiente, un revuelo en la escuela increíble. Tuvimos 5 directores cuestionándonos, vino la supervisora a cuestionarnos, y la verdad es que yo creo que la sacamos barata porque la dictadura militar estaba llegando a su fin y no pasó más que de eso. Pero fueron 4 días de interrogatorio permanente, solo por decir que se necesitan puentes y no tantos muros. ¿Te imaginabas dedicarte a la educación en ese entonces? Lo que yo sentí en la escuela era que había desperdiciado mi tiempo y que yo tenía un montón de inclinaciones vocacionales que la escuela no hizo fruto, no las aprovechó. Entonces sentí que era una injusticia para conmigo y para con mis compañeros y que había que revertirla. En ese momento dije: quiero ser profesor. Lo que me hizo ser profesor es revertir esa historia. Y por eso estoy acá hoy también. Yo creo que tenemos la obligación de pensar nuestras escuelas como son, de pensar qué subjetividades pasan por ahí y si de verdad estamos aprovechando la potencialidad de cada uno de nuestros alumnos. A veces hacemos diagnósticos rápidos que no nos llevan a la profundidad. Yo siempre recuerdo a mi madre, que tenía problemas con el peso, y ella decidió sacar los espejos y no salir más en las fotos, como modo de resolver su problema. Una mujer inteligente, dulce, amable, pero que murió de una enfermedad como consecuencia de su sobrepeso. Digo, quitar los indicadores de peligro o de espacios de mejora no nos ayudan a mejorar nuestras instituciones. Entonces yo siempre lo pienso como director y lo pienso como educador. Tenemos que ser muy concienzudos, muy sinceros, muy profundos y muy críticos con nuestros indicadores de éxito. No sea cosa que quitemos los espejos, nos salgamos en la foto y luego la enfermedad letal viene igual. Y la enfermedad letal en las escuelas tiene un costo altísimo porque son sujetos, son niños. Yo creo que la escuela, para entenderla, hay que revisar un poco cuál es su matriz, cómo nació. Todas las organizaciones tienen un contrato fundacional y a partir de ese contrato fundacional se despliegan en esa lógica del contrato fundacional. Yo los invito
en unos momentos reflexionar sobre la historia de la educación muy rápido, y yo la entiendo a partir de 4 revoluciones. Mientras yo voy hablando me van a acompañar algunas imágenes. La primera revolución es justamente la construcción en 1432 de la imprenta, un aparato que la imprenta trajo como masificación cultural. Imaginen el paso de unos escribas lentos a una imprenta rápida que divulga toda la cultura institucional, toda la cultura social, todo lo que pasa o acontece en ese momento. Junto con la imprenta, a partir de la Reforma y la Contrarreforma, aparecen las escuelas. Rápidamente el mundo protestante y la Iglesia Católica en su Contrarreforma busca un dispositivo para transmitir la fe. Y de ahí aparece el formato escolar tal cual lo conocemos. Aparecen 3 dispositivos básicos: el aula, que es el lugar donde se transmite el conocimiento, donde un portador del saber iluminado transmite la única verdad posible, que es la verdad de la Iglesia. Aparecen los alumnos, que en su etimología significa sin luz. Los alumnos son los que no saben, los que no tienen luz y necesitan ser iluminados. Necesitan un iluminador, que es el maestro, que transfiere y transmite el conocimiento. Y aparece un tercer dispositivo que conocemos hoy, que son los exámenes. Ese modo de chequear si este no iluminado se ilumina o no se ilumina. Y ese modo de iluminar, ese modo de control social, constituye este dispositivo que nosotros conocemos, escuela. Esta es la primera revolución, la creación de la escuela, la creación de la imprenta como un gran difusor de conocimiento. Y un profeta de ese momento, que es el maestro, es el que tiene que hablar, decir e instruir a alguien que no sabe absolutamente nada y que tiene que pasar de neófito a experto, porque en sí mismo no hay nada. La segunda revolución es la constitución de los estados nacionales. Cuando se constituyen en el siglo XIX los estados nacionales, también se constituyen junto a los estados nacionales los sistemas de educación tal cual los conocemos hoy. ¿Cuál era la función que tenían esos sistemas de educación? Era transmitir esta verdad que se veía como una verdad revelada, hacerla laica. En el mismo formato religioso. Hay una sola verdad, que es la verdad del Estado Nacional. Se pasa de los santos a los próceres patrios, se pasa de la Virgen a la bandera, pero los rituales que nosotros vemos en la escuela, de izamiento de bandera, de adoración a ciertos ídolos patrios, de ver estas proezas patrias como si fueran inmaculadas y lejos de la realidad, tienen que ver con el primer formato de la escuela. Esta escuela tiene una finalidad, que es la escuela primaria para los pobres, la escuela secundaria para las clases medias y la universidad para los ricos, y mantener estancos estos sistemas durante muchísimo tiempo. Pero sobre todo tiene la profunda función de constituir ciudadanos patriotas, que en el momento que se necesiten vayan a la guerra. No es casualidad que en todas las guerras de independencia y hasta la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento patrio se transmitió a través de los colegios. Esta era la función en esta segunda revolución. Luego viene una tercera revolución, y quizás es la que empieza a anunciar la decadencia del dispositivo escolar, que es la que quizás hoy somos tributarios, que es el impacto social que tuvo la masificación de la escuela. Un dispositivo que estuvo creado para determinadas clases y para determinada gente y para homogeneizar, tuvo que vérsela con la diversidad y no tuvo respuesta. Lo que ocurrió es que en sus prácticas se ritualizó en rituales vacíos, como un neurótico. ¿Vieron un neurótico? Que hay una película que se llama Mejor Imposible, que es la historia de un neurótico, que está lleno de ritos vacíos solo para poder de alguna manera disimular su personalidad agujereada, su personalidad con ciertos déficits. Los ritos neuróticos que hacemos en la escuela, vacío de significado, que es lo que nosotros deberíamos ver. ¿Por qué izamos la bandera? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué hacemos 1000 planas? ¿Por qué? Porque la cantidad de ritos neuróticos que nosotros tenemos no hacen más que demostrar que esos ritos pertenecen o tienen significado en un pasado que ya no está más.
Y el impacto social, la diversidad en la escuela nos muestra esa crisis que presenta la educación, que en lugar de enfrentarla decidió parapetarse, o sea, esconderse detrás de determinados ritos que ya no tienen significación. Y quizás, para terminar, la última revolución, la cuarta revolución, la más profunda de las cuatro que digo, o la más lapidaria en relación a la constitución de la institución escolar, es el mundo digital. Si la escuela nace con la imprenta, tenemos que pensar si no muere en este formato con el mundo digital. El mundo digital lo que nos trae es una nueva lógica escolar. Ya no hay una única verdad que está en el libro, que la escribe uno y los demás y debe ser divulgada, sino que la realidad y la verdad se construye, se co-construye. En el siglo anterior, en la revolución anterior, aparece toda la constitución de las teorías pedagógicas, ¿no? Entonces, la escuela se encuentra con un montón de teorías pedagógicas que atentan contra la escuela, porque les dice que enseñar no es homogéneo, que los procesos de enseñanza son diversificados, que cada uno tiene su proceso de enseñanza, más luego eso se traduce en la escuela, en un aula, 20, 30 alumnos, todos aprendiendo a la par, todos evaluados de la misma manera y todos siguiendo un determinado ritmo, todos teniendo un contenido que tiene que ser impuesto en un determinado continente, que es el alumno, porque el Estado nos exige eso. Todas las teorías pedagógicas atentan contra esta lógica escolar. Por eso en el mundo digital quizás es la gran oportunidad para que estas cuestiones se hagan realidad. Y para que esa lógica que se inauguró con la música a partir del rock, que rompe todo el equilibrio entre orden, jerarquía, etcétera, entre en el mundo de la escuela de la mano de lo digital, que arma un ambiente wiki donde todos construyen, donde todos piensan, donde todos pueden saber de distinta manera y en ese saber colectivo construirse. Este congreso quiere ser eso. Yo hoy estoy parado acá, pero dentro de un rato van a estar parados ustedes, cualquiera de ustedes, porque el saber no lo tengo depositado en mí, sino que está en este colectivo. Y este colectivo sabe muchas cosas que entre todos debemos construir y decodificar. La verdad es que, más allá de las cuatro revoluciones, lo que a mí me interesa hoy traer acá, que estamos en una institución que tiene fecha de vencimiento y llegó su momento. No es que las escuelas van a desaparecer, lo que sí estoy seguro que van a desaparecer en el formato que hoy conocemos y aparecerá otro formato. Y nos tenemos que animar a pensar cuál será ese formato. Pero la verdad que suena soberbio que lo diga yo, por eso quiero poner este mismo diagnóstico en palabras de expertos, de trabajadores de la educación, de personas que tienen que ver con el mundo educativo. A ver si lo vemos. Bom, e para poder chegar nessa nova escola, nessa outra escola, a gente decidiu, bom, buscar a identidade da escola que existe, quer dizer, quais são os alicerces dessa escola que a gente critica, essa escola que não funciona. Qualquer nova proposta é preciso quebrar essa falácia. A família tem que perceber que ela está acreditando numa mentira, o professor também. Esse sistema que existe não funciona. E não é que ele não funciona porque o professor errou ou porque aquele grupo de estudantes não estudou o suficiente. Não funciona porque não funciona. Cuando nos acercamos a las salas de clase, cuando entramos en ellas, lo que encontramos generalmente es un maestro o un profesor hablando y unos estudiantes, niños y no tan niños, pasivos recibiendo lecciones. The Victorians were great engineers. They engineered a system that was so robust that is still with us today, continuously producing identical people for a machine that no longer exists. Implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. A pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores,
los discute como contenidos. The schools would produce the people who would then become parts of the bureaucratic administrative machine. They must be identical to each other. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. They must know three things. They must have good handwriting because the data is handwritten. They must be able to read, and they must be able to do multiplication, division, addition and subtraction in their head. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada, and he would be instantly functional. In some parts of the country, 60% of kids drop out of high school. In the Native American communities, it's 80%. Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising holdings, from hundreds of television channels. And we're penalizing them now for getting distracted. From what? Boring stuff at school, for the most part. But the dropout crisis is just the tip of an iceberg. What it doesn't count are all the kids who are in school but being disengaged from it, who don't enjoy it, who don't get any real benefit from it. Unless they learn to ask questions, to do things hands-on, to essentially recreate things in their own mind and then transform them as is needed, the ideas just disappear. The student may have a good grade on the exam, we may think that he or she is learning, but a year or two later, there's nothing left. La inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Algo se ha quebrado en el monolítico sistema educativo que lo hacemos todos. Y esa quiebra filtra angustia y esa angustia dinamiza el proceso de transformación. Esa es nuestra gran oportunidad. Esa es la coyuntura histórica y la vamos a aprovechar. Yo creo que el diagnóstico es lapidario y real. Voy a dar algunos datos más. En la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde yo trabajo en mi escuela, todos los años entre el 60 y el 40% depende del año, de alumnos de la escuela secundaria abandonan la escuela. La misma estadística es para toda Latinoamérica. Esto significa que de mi provincia solamente podríamos llenar el estadio del Maracaná de alumnos sin futuro, sin destino y sin una meta para seguir por delante, de alumnos que fueron expulsados del sistema escolar. Esta realidad se verifica en toda Latinoamérica. Yo no quiero que pase como a mi mamá, que nos saquemos los espejos. Quiero que pongamos un lente profundo y miremos dónde tenemos oportunidad de mejorar, dónde podemos cambiar el sistema, cómo hacer que la escuela sea otra escuela. Quisiera que estos 2 días pensáramos estas cuestiones. Y quiero que la pensemos por un principio ético fundamental. Nosotros trabajamos con sujetos, trabajamos con alumnos, con niños, que merecen nuestra atención. Por eso nosotros, seguramente cada uno de esos nos dedicamos a la educación. Quizá, como yo, queremos revertir la historia de mi propia escuela, o quisieron revertir la historia de las escuelas de ustedes, o quisieron reflotar alguna experiencia exitosa. Pero ese es el norte por lo que nos dedicamos. Yo lo que veo es que vamos dejando cadáveres pedagógicos en el camino. Muchos chicos que dejan la escuela, muchos chicos que se sienten excluidos porque no son aptos, porque no son buenos, porque valoramos más el sistema y los adultos del sistema que los menores. Yo siempre digo, no es casualidad, los maestros tienen un gremio que los representa y los alumnos, ¿quién los representa? Tengo una historia para contarles y con esto voy a cerrar. Hace 5 años yo estaba en el colegio y llegó una mamá desesperada, llorando desconsoladamente. Venía de otro colegio, dijo, mi hijo tiene fobia escolar.
Nosotros nos miramos y decíamos, ¿cómo fue? Esa palabra no existía. Es más, nos reíamos. ¿Quién no tiene fobia escolar? Creo que el 90% de mis alumnos tienen fobia escolar. Entró el chico con los ojos fuera de órbita, transpirando, y nos dijo, yo iba a otra escuela y no puedo entrar. Cada vez que llego a la puerta me descompongo. La verdad es que nunca habíamos visto esa problemática, nunca habíamos visto llegar hasta tal extremo el problema de la escuela. Llegó el primer día de clase, el acto escolar no pudo entrar, entró después, vino 4 días a la escuela, no vino más. Lo fuimos a buscar a la casa, no lo podíamos traer. Quiero decirles que era un alumno muy inteligente además, muy inteligente. Fui personalmente a buscarlo, no pudo salir. Decidimos que todos los días lo iba a ir a buscar la psicopedagoga del colegio hasta que lo pudiéramos entrar. Empezó a venir a algunas horas especiales, empezó primero en las horas que más le gustaba, luego a otra. A los 8 meses pudo escolarizarse. Se llama Roy y hoy reflexiona sobre la escuela, o sea, toda esa problemática lo transforma en una teoría escolar. Tiene 17 años y egresa este año. Quiero que lo escuchen. Bueno, quería contar mi historia. Yo sufrí de fobia escolar cuando tenía 10 años y me parece que los factores que desencadenaron esto fueron que los profesores no se pusieron en su papel y creaban un ambiente de hostigamiento y no creaban un ambiente lindo para el alumno, y que por sí la escuela, al tratar en masa a todos los alumnos, no podía tratar individualmente a cada uno de ellos y ver cuáles eran sus problemas. También no podían tratar a los chicos y sus lazos, entonces se crean problemas y por eso surge el bullying. Y bueno, me parece que esto se podía arreglar tratando individualmente al alumno, creando un ambiente de estudio y un ambiente lindo para que el chico la pueda pasar bien en la escuela y pueda aprender al mismo tiempo. Y bueno, si hubiera que construir una escuela de cero, me parece que el chico tendría que ser tratado individualmente, tendría que haber un espacio para que se desencadene y cada uno se libere de su forma y tome su método de estudio, porque cada chico es distinto y necesita ser tratado de una manera distinta. Y bueno, yo cambiaría eso y que se abran más espacios en la escuela y que no sean nada más los espacios que se están dando ahora. Hoy vuelve a decir lo que dije yo cuando cerré mi escuela secundaria. Quizás hace falta menos muros y más puentes. Para eso estamos acá. Gracias.